Hola amigos, yo soy el profe John Rus y en esta ocasión vamos a realizar unos ejercicios de conversión de número decimal a número binario. Ya tenemos en el tablero el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a convertir este número 28, que es un número decimal, a su equivalente en número binario. Para realizar este tipo de conversiones tenemos que hacer una sucesión de divisiones. Y entonces empezamos por dividir el número que nos es dado entre 2. Y bueno, al hacer esta división resulta que el resultado nos da 14. Y luego hallamos el residuo, multiplicando 14 por 2 da 28 y 28 menos 28 da 0. Para poder entender el proceso de conversión de un número decimal a un número binario, vamos a estar pendientes de este número, que es el residuo, y también de este número que se conoce como el cociente. Te recuerdo que esto se conoce como residuo y este cociente. Entonces, en la siguiente división vamos a tomar el cociente y lo vamos a dividir entre 2. Y entonces esta división nos da 7. 7 por 2 da 14, que de 14, 0. Recuerda que hay que tener pendiente el residuo y el cociente. El cociente de la segunda división va a ser el dividendo de la tercera división. Y entonces al dividir esto nos da 3. 3 por 2 da 6, que de 7, 1. Y recuerda, vamos a tener en cuenta el residuo y el cociente. El residuo lo vamos a tener en cuenta al final. Y en el proceso vamos teniendo en cuenta los cocientes. Ahora, el cociente de esta tercera división se convierte en el dividendo de la cuarta división. Y entonces tenemos que 3 entre 2 equivale a 1, y 1 por 2 da 2, que de 3 da 1. Y entonces hasta ahí llegamos el proceso de divisiones. ¿Cómo yo sé que no debo seguir dividiendo? Cuando el dividendo sea 3 o sea 2. En este caso nos dio 3, entonces ya paramos ahí. En otras situaciones nos va a dar 2. Cuando nos dé 2 el dividendo, entonces paramos. Ahora nosotros vamos a tomar los números así, de derecha a izquierda, arrancando por el cociente de la última división, luego el residuo de esa misma división, después el residuo de la división anterior, el residuo de la división anterior y el residuo de la división anterior. Y vamos a escribir esos números en ese orden, de derecha a izquierda. Entonces sería 1, 1, 1, 0, 0. Y entonces este es el resultado de esta conversión. Por lo tanto, el número decimal 28 es igual al número 11100 binario. Ya tenemos otro ejercicio en el tablero. En esta ocasión vamos a convertir el 21, el número decimal 21, a número binario. Ya sabemos que tenemos que hacer una sucesión de divisiones entre 2. Entonces arrancamos con 21 entre 2. Y entonces esto nos da 10. 10 por 2 da 20, que de 21 da 1. Y ya tenemos la primera división hecha. Antes de continuar con el resto de divisiones, te quiero recordar que las partes o los elementos de una división son dividendo, este se llama divisor, este es el residuo y el cociente o el resultado. Y entonces recuerda que tenemos que tener pendiente
en cada división tenemos que tener pendiente el residuo y el cociente. El residuo al final para poder sacar el número binario y el cociente en cada división de la sucesión de divisiones, porque el cociente de una división siempre se va a convertir en el dividendo de la siguiente. Entonces el cociente de la primera división es 10, ahora se va a convertir en el dividendo de la segunda. Yo coloco aquí 10 entre 2. Y sabemos que 10 entre 2 da 5, 5 por 2 da 10, que de 10 da 0. Entonces, ¿te acuerdas? Tenemos pendiente el residuo y el cociente. El cociente ahora se convierte en el dividendo de la siguiente división. 5 entre 2 da 2, porque 2 por 2 da 4, que de 5, 1. Hay que tener pendiente el residuo y el cociente. Ahora colocamos el residuo y el cociente. Entonces ahora colocamos del cociente de esta división, lo colocamos como dividendo de la siguiente y queda 2 entre 2. 2 entre 2 es igual a 1, 1 por 2 es igual a 2, que de 2, 0. Entonces queda residuo y cociente. Y en el ejercicio anterior te había dicho que sabemos que tenemos que detenernos en la sucesión de divisiones cuando llegamos al 3, cuando tenemos que dividir el 3 o el 2. En esta ocasión estamos dividiendo al 2, por lo tanto hasta ahí llegamos. Ahora, para sacar el número binario, arrancamos desde el cociente de la última división, pasando por el residuo de la misma, el residuo de la siguiente división, el residuo de la siguiente división y el residuo de la primera división. Y voy a escribir esos números de derecha a izquierda para obtener nuestro número binario. Y entonces tenemos que este que está aquí es el número binario equivalente de este número decimal. Ya tenemos otro ejercicio en el tablero. En esta ocasión vamos a convertir de número decimal al número binario el número 51. Y entonces ya sabemos que tenemos que colocar el 51 y dividirlo entre 2. Esta división 51 entre 2 equivale a 25. 25 por 2 es igual a 50, que de 51, 1. Vamos a tener en cuenta el residuo y el cociente. El cociente porque se va a convertir en el dividendo de la siguiente división. Y ahora queda 25 entre 2, que es igual a 12. 12 por 2 da 24, que de 25, 1. Tenemos en cuenta el residuo y el cociente. La siguiente división queda 12 entre 2, que es igual a 6. 6 por 2 es igual a 12, de 12, 0. Tenemos en cuenta el residuo y el cociente. La siguiente división será 6 entre 2, que da 3. 3 por 2 es igual a 6, que de 6, 0. Y ahora la siguiente división es 3 entre 2. De hecho es la última división porque ya llegamos al 3 como dividendo. Y entonces la hacemos, queda 3 entre 2 es igual a 1. 1 por 2 es igual a 2, que de 3, 1. Y entonces ya finalizamos las divisiones. Ahora vamos a establecer los dígitos que van a conformar el número binario. Y son estos que estoy señalando con la flecha. Y lo vamos a leer de derecha a izquierda. Y entonces queda que es 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y entonces este es el resultado de este ejercicio. Ya tenemos otro ejercicio en el tablero. En esta ocasión vamos a convertir el 105. Y entonces coloco
105 entre 2. Tomamos las primeras dos cifras y cabe a 5. 5 por 2 es igual a 10, que de 10, 0. Bajamos la tercera cifra y 5 entre 2 da 2. 2 por 2 es 4, que de 5, 1. Y entonces vamos a tener en cuenta este residuo y el cociente. El cociente se convierte en el dividendo de la siguiente división. Y ahora tenemos 52 entre 2. Equivale a 26. 26 por 2 es igual a 52. De 52 da 0. Tenemos en cuenta el residuo y el cociente. Y entonces queda que el cociente se convierte en el dividendo de la siguiente división, que en este caso es 26. 26 entre 2 da 13. 13 por 2 da 26, que de 26, 0. Residuo, cociente. Ahora viene 13 entre 2. Es igual a 6. 6 por 2 es igual a 12, que de 13, 1. Residuo y cociente. La siguiente división es 6 entre 2. 6 entre 2 equivale a 3. 3 por 2 es igual a 6, que de 6, 0. Residuo y cociente. Y miren qué pasa, llegamos al 3. Por lo tanto, esta es la última división. 3 entre 2 equivale a 1. 1 por 2 es 2, que de 3, 1. Ya al haber llegado a la última división, ahora vamos a tener en cuenta los números que van a conformar el número binario, los dígitos que van a conformar el número binario equivalente a 105. Y entonces es 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Y entonces esta es la respuesta de este ejercicio. Espero que estos ejercicios los hayas entendido y que te hayan gustado. Si te han gustado, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.